Y bueno, ¿qué produce esto? ¿Qué clínica produce? Bueno, pues clínica que produce, evidentemente, todo el que ha tenido alguna úlcera, el dolor epigástrico, dolor aquí, más o menos, la boca del estómago, y es un dolor que aparece más o menos entre 1 y 3 horas después de las comidas. Después es característico, por ejemplo, que llega a despertar por la noche, que es un factor diferencial importante con respecto a otras enfermedades, porque una vez que nosotros hemos cenado, pues al cabo de 2-3 horas aparece ese dolor que llega a despertar. Es un dolor que aparece en brotes, suele durar más o menos 15-20 días y luego desaparece. También tiene un carácter estacional, porque son más típicos los dolores ulcerosos en primavera y en otoño. En verano se descansa, por el veranito. A lo mejor tiene también algo que ver el hecho de que en verano pues uno está más relajado, le afecta menos el estrés, pero bueno, en invierno también se libran generalmente de los dolores los ulcerosos. Decimos en brotes, en determinadas circunstancias, y aparte del dolor, pues también produce alguna otra serie de síntomas. Puede producir, por ejemplo, las úlceras gástricas suelen producir falta de apetito, incluso pérdida de peso, síntomas más generales, mientras que cuando la úlcera es duodenal, provoca con más frecuencia náuseas y vómitos. Y después de toda la clínica, tenemos que hablar que, como parte de hablando del dolor, que no es significativo el hecho de que duela más o duela menos con respecto a cómo está la úlcera. Eso sobre todo lo recalcaremos al final, cuando hablemos del tratamiento de mantenimiento. Luego lo vemos al final, pero que es importante que ya vaya quedando claro que no se relaciona directamente el dolor con cómo está la úlcera. Dejamos la clínica. Vamos a ver el diagnóstico. ¿Cómo la diagnosticamos? Dios mío, esta úlcera, ¿cómo sabemos que la tenemos? Aparte de la clínica, pero ya decimos que no es fijo la clínica que corresponda a ese tipo de dolor y el resto de los síntomas que correspondan con la úlcera. Con lo cual nos tenemos que asegurar de que lo que tenemos nosotros que nos está corroyendo por dentro es una úlcera. ¿Cómo lo vemos? En primer lugar, la radiografía. Una radiografía simple puede aportar algunos datos. Si la radiografía es con contraste, aporta más datos todavía, pero vamos a ponerlo los rayos. La radiografía se nos suele quedar un poquito corto en las úlceras gástricas, y ahora vamos a ver por qué. Generalmente cuando la úlcera es duodenal, con la radiografía, sobre todo si es con contraste, no es suficiente para diagnosticarla. Pero las gástricas no. ¿Por qué? Las gástricas no, porque son más puñeteras en el sentido de que no siempre son lo que parecen. Cuando estuvimos viendo el cáncer de estómago ya lo dijimos, pero lo vamos a repetir ahora. Existen algunos cánceres de estómago, el adenocarcinoma, que es el que ya hemos visto, que es el más frecuente en el estómago, que viene a ser el 95%. Bueno, del cáncer de estómago existe un pequeño porcentaje que es exactamente igual que una úlcera, exactamente igual, e incluso radiológicamente, incluso cuando se ve, es igual. Quiere decir que no nos podemos quedar aquí. Cuando la úlcera está en el estómago, no nos podemos quedar aquí, porque con este método podemos diagnosticar una úlcera gástrica y resultar que no lo es, que es un cáncer de estómago. Con lo cual vamos a dar el siguiente paso, que es, otra vez está aquí, la endoscopia. La endoscopia, que realmente no es para nada agradable. El que lo haya sufrido o el que lo haya visto ya se ha dado cuenta. No es una prueba precisamente agradable, desde luego no es una radiografía, pero en algunas circunstancias se hace casi inevitable. Se hace inevitable, ¿por qué? Por lo que ya hemos dicho. No podemos decir esta úlcera gástrica es una úlcera hasta que no metemos el tubito, la vemos muy bien, y en muchas ocasiones no nos podemos quedar ahí, sino que además hay que tomar una parte del tejido, hacer una biopsia, quitar un pequeño bocadito
de esa parte, que además se hace muy bien con el endoscopio porque nosotros estamos viendo exactamente dónde está nuestra úlcera. Ahí está. Entonces, como está ahí, pues ya podemos hacernos una idea, según la forma de la úlcera, de si realmente es una úlcera o es algo más. Y en caso de duda, pues tiramos un pequeño bocadito aquí, lo llevamos al microscopio y lo vemos. Y vemos este cachito que hemos cortado de ahí, vemos si realmente es una úlcera o no lo es y hay que seguir un poquito más adelante. Bueno, vemos una cosa, vemos otra cosa. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues tener cuidadito con las complicaciones, que las tiene y son frecuentes. Complicaciones. ¿Qué complicaciones nos puede dar una úlcera? Bueno, pues la primera. A ver. La primera, la hemorragia digestiva. La más frecuente, hasta el punto de que hasta el 20% de las úlceras llegan a sangrar en algún momento. La hemorragia digestiva pues puede ser en un brote agudo, puede dar una hemorragia grande y bueno, pues lo que ya hemos visto antes, o se elimina por un lado o por el otro. Si la eliminación de sangre es grande, pues uno se da cuenta rápidamente y se ataca rápidamente. Cuando la pérdida es muy pequeñita, pues aparecen anemias que suele debutar con cansancio, malestar, apatía y demás, y se descubre la anemia. ¿De dónde viene la anemia? De aquí. Otra complicación, aparte de las hemorragias digestivas, bueno, pues si nosotros tenemos una úlcera que empieza a excavar y acaba rompiendo la pared, si la rompe del todo surge una perforación. Se nos ha hecho un boquete aquí, vamos a ponerlo aquí, se nos ha hecho un boquete, se ha roto la pared y se perfora. Vamos a ponerla. La perforación. La perforación, que puede ser una perforación libre o no serla. Vamos a ver. ¿Qué es una perforación libre? Bueno, pues una perforación libre es aquella que nuestro boquetito da a un espacio más o menos abierto dentro de la cavidad abdominal, con lo cual, pues bueno, la salida de ácidos gástricos y de todos los bichitos que puedan haber ahí, del resto de las comidas, la salida de todo esto se produce directamente a peritoneo, a la cavidad abdominal. ¿Cómo comienza aquello y qué síntomas tiene? Bueno, pues esto suele llevar ya un par de días el paciente en no muy buenas condiciones, es decir, un par de días antes de producirse la perforación, pues el paciente se encuentra mal, se encuentra con dolores intensos, se encuentra con fiebre muchas veces, muy malestar general, hasta que llega un momento en que se perfora. En el momento en que perfora, pues suele aparecer un dolor en puñalada, dolor bastante intenso, y que es un dolor que irradia, pues como el infarto se va a la izquierda, pues la perforación se va a la derecha. Es un dolor que irradia a miembro superior y a la zona derecha del cuerpo. Gracias a Dios no se va a la izquierda, sino ya más complicaciones todavía para diferenciar una y otra. Eso es la perforación. La perforación cuando está libre. Pero existe otro caso que es la cubierta. Madre mía, qué mal. Bueno, se ve, no escribo muy bien porque me pilla muy mal. Perforación cubierta, ¿cuándo? Pues imagínense, por ejemplo, que perfora hacia atrás por aquí y el sitio que perfora está pegadito con el páncreas o pegadito con el hígado, que también viene por aquí. Entonces, ese otro órgano que está justamente por detrás, pues está pegadito, está tapando, por decirlo de alguna manera. Imagínense que nuestro boquete está aquí. Vamos a ver. Si nosotros tenemos el estómago y se hace un boquete, si lo deja al espacio libre, pues se sale tranquilamente. Pero si está por atrás, vamos a dejarlo todo. Si está por atrás el boquete y nosotros tenemos pegado el hígado o el páncreas, pues entonces ya no puede salir tan bien. Sigue dando bastantes problemas, pero bueno, ni mucho menos que en comparación con la libre. Una última complicación que vamos a ver
la estenosis. ¿Qué significa esto? Ya lo hemos visto alguna vez, pero bueno, lo repetimos. Estenosis quiere decir que se cierra. ¿Qué es lo que se cierra? Se cierra el píloro. Aquí está el paso entre estómago y duodeno y en medio está el esfínter pilórico, el píloro, que si la úlcera está por aquí, pues puede llegar a cerrarlo. Si lo cierra, pues háganse a la idea. Esto empieza a dar contracciones como loco porque por ahí no puede pasar nada, aparecen vómitos, aparece distensión abdominal, en fin. Vamos a pasar de punto, dejamos las complicaciones y vemos el tratamiento. ¿Qué hacemos? Dios mío, tengo una úlcera, ¿qué hacemos con ella? Vamos a combatir, por un lado, o bien combatimos a los agresores, ¿de acuerdo? O peleamos con los agresores o ayudamos a los defensores. Como ese desequilibrio hay que volver a equilibrarlo de alguna manera. ¿Qué hacemos con los ácidos? Bueno, pues tratamiento. Primer punto, antiácidos. Evidentemente, este dolor cede con los alcalinos y cede precisamente por eso. Nosotros estamos combatiendo el ácido que es el que nos hace tanto daño. ¿Con qué lo combatimos el ácido? Pues con antiácidos. Antiácidos como por ejemplo el bicarbonato. ¿Qué es lo que ocurre? Que el bicarbonato actúa muy rápido, pero el efecto también pasa rápido. Si no se pilla en el momento justo, pues hace poco efecto y además tiene ciertas complicaciones porque estamos ahí dando unión que luego se nos queda dentro y puede dar problemas. Entonces, bueno, el bicarbonato hay que utilizarlo después de las comidas, un buen rato después de las comidas, para que el ácido ya esté todo segregado. Si lo ponemos al principio nada más, si nosotros tomamos el bicarbonato al principio, ese bicarbonato actúa, se elimina y luego si quedan restos de comida nosotros seguimos segregando ácidos, con lo cual el dolor sigue ahí. Entonces, bicarbonato, pero bueno, para poner un parchecito chiquitín. ¿Qué otra cosa podemos hacer con los ácidos? Pues bueno, existe otro antiácido que es el hidróxido de aluminio y el de magnesio. Hay dos, lo que pasa es que uno provoca diarrea y el otro provoca estreñimiento. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que hacemos con los dos? Efectivamente, si tenemos uno que provoca diarrea y el otro estreñimiento, pues los juntamos y así nos quitamos los efectos secundarios de uno y de otro y sumamos el efecto beneficioso que tiene contra el ácido, hidróxido de aluminio y de magnesio. Esto, bueno, pues lo hay en varios preparados con distintos nombres comerciales, pero como mejor funciona es en líquido, una especie de gel que neutraliza muchísimo más el ácido. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues no solo neutralizar y atacar aquí, con el antiácido estamos atacando ahí, al ácido que ya está. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues el ácido, a medida que se va generando, pues cortamos aquí, es decir, que no se genere tanto ácido. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues existe otra serie de fármacos que son los que se llaman anti-H2 porque afecta a un receptor determinado que es el que se encarga de decir que se necesita producir ácido, pues nosotros a ese receptor le decimos que se calle. Este está diciendo que necesita más ácido y nosotros le decimos que se calle con esos medicamentos, con los anti-H2. Bueno, pues son conocidos la cimetidina, la ranitidina, la famotidina, en fin, hay muchos tidinas que sirven para esto y que en un principio eran más engorrosos porque había que tomarlos cada 8 horas, pero bueno, ahora la mayoría de ellos con una sola dosis diaria suele funcionar muy bien. ¿Qué más? Bueno, pues tenemos algunos fármacos que actúan a los dos niveles, aunque el bicarbonato también actúa un poquito a los dos, pero bueno, hay algunos más específicos que actúan reduciendo el ácido, aumentando la mucosidad, aumentando el bicarbonato, aumentando el flujo sanguíneo, en fin, son la bomba. Pero bueno, no son la panacea, son las prostaglandinas, pero son más complicadas de sintetizar y de utilizar. Existen también algunos protectores directos de la mucosidad del estómago. Pero bueno, vamos a ver, por último, que se nos acaba el tiempo, vamos a ver por qué tenemos que llevar un tratamiento de mantenimiento. Tratamiento de mantenimiento porque, como ya hemos dicho, no hay una correlación exacta, ni mucho menos, entre el dolor
y el estadio en que se encuentra la lesión. Es decir, el hecho de que no duela no significa que la úlcera no siga o que no quede un poquito. De hecho, la gran mayoría de las úlceras son recidivantes, es decir, que no se quedan ahí, sino que desaparecen pero vuelven a aparecer. Entonces, como la mayoría son recidivantes, hace falta llevar un tratamiento de continuo, de mantenimiento. ¿Por qué? Por eso, porque si no, vuelven a aparecer. El hecho de que uno no tenga ningún tipo de problemas no quiere decir que ya, como ya estoy bien, como ya no me duele, dejo de tomarlo. No, ¿por qué? Porque si uno deja de tomarlo, pues a lo mejor está una temporadita bien, pero luego vuelve a caer. Y vuelve a caer con proporciones no muy iguales. Vuelve a caer más o menos un 50% los ulcerosos normales y corrientes y hasta un 80% en los que no son normales y corrientes. ¿A quién metemos en ese saco? Pues en ese saco metemos, y volvemos a ello, a los fumadores. Los fumadores recaen más. Los fumadores además caen más. Hay más ulcerosos entre los que fuman que entre los que no fuman. Además, vamos a decir, seguimos atacando un poquito al tabaco, que entre los fumadores la mayoría tardan más tiempo en curarse. Además, vamos a decir que entre los fumadores, además de que tardan más tiempo, tienen más complicaciones. Y además vamos a decir que la mortalidad, que gracias a Dios pues no es grande en este tipo de problemas, pero la mortalidad también es mayor en los que fuman. Así que bueno, pues vamos a abogar un poquito más por que no se fume, porque no se fume no solo por los que fuman, sino por los que no fumamos. Vamos a atacar un poquito más al tabaco. Pero bueno, a lo que íbamos, tratamiento de mantenimiento, que es importante, porque el hecho de que ya no moleste no quiere decir que no siga ahí o que no pueda reproducirse. Entonces hay que seguir con ello, porque si no, volvemos otra vez. Y volvemos otra vez como volveremos otro día, porque por hoy se nos ha acabado el programa. Nada más, buenas tardes.